Hola, hola, bueno, este es un nuevo intento, el segundo intento de hacer un resumen hablado de una entrada del blog. El primer intento, pues lo hice sobre una entrada, la siguiente a esta, me parece, bueno, más o menos, sobre una sentencia que resolvió sobre la impugnación de un acta notarial de declaración de herederos que el notario basó en una posesión de Estado. La verdad es que el resultado pues no fue tampoco, o sea, me entretuvo y me pareció interesante, pero el resultado no fue, no diré el esperado, pero bueno, no fue, no ya en el contenido, ni siquiera en lo sospechoso, o muy sospechoso de mi dicción, sino en la calidad de la grabación, hecha con el iPhone y bueno. Sin embargo, me he acordado de que tenía estos auriculares y creo que con ellos algo vamos a ganar, al menos algo de ruido de fondo, pues se va a eliminar. Para hacer el intento, el ensayo pues más sencillo, pues vuelvo a escoger una entrada corta para mis estándares. Una sentencia también reciente sobre un contrato de vitalicio, contrato de alimentos, como lo llama el Código Civil, o contrato de vitalicio, como se ha llamado siempre, y es el nombre que le da la ley gallega. La sentencia lo que resuelve concretamente es si se aplica o no a este contrato de vitalicio una norma del contrato de renta vitalicia, que es un contrato distinto, regulado por el Código Civil, donde se ceden bienes a cambio de una renta o pensión, no de cuidados al cedente, y es el 1804 del Código Civil para la renta vitalicia, dice, es nula la renta constituida sobre la vida de una persona muerta a la fecha del otorgamiento. Hay que recordar que no necesariamente la renta vitalicia ni el contrato de vitalicio se constituye sobre la vida del cedente, ¿no? Aunque es lo habitual y es lo que pasa en la sentencia del caso, o que en el mismo tiempo se halle padeciendo una enfermedad que llegue a causar su muerte dentro de los 20 días siguientes a aquella fecha. 20 días siguientes a aquella fecha. En el caso de la sentencia esta que estamos comentando ahora, se celebra un contrato de vitalicio de alimentos y la persona, el cedente, pues muere, o la cedente, me parece que es una mujer, muere 2 días después de hecho el contrato, de otorgada la escritura pública. Entonces entraría en el 1804. El Tribunal Supremo va a negar la aplicación a este contrato, a este caso del 1804, que considera una norma especial de la renta vitalicia que el legislador no ha extendido intencionadamente al contrato de vitalicio y que, bueno, y tampoco que es un contrato autónomo frente al de renta vitalicia, regulado de una manera distinta y completa, y por tanto niega la extensión o la aplicación extensiva o la aplicación analógica de esta norma del 1804 al contrato de vitalicio. El haber comentado esta entrada pues se debió a varias circunstancias. No soy yo un experto, ni mucho menos, en el contrato de vitalicio, que es un contrato con muchas cosas, muchas aristas, muchas dificultades. En la entrada cito como obra de verdadera especialista en la materia la de mi compañera Alicia Calaza, basada en su tesis doctoral sobre la materia. Pero bueno, que todos los que hemos practicado, o que hemos ejercido en Galicia, pues hemos tenido, y sobre todo si llevamos ya unos cuantos años, hemos tenido nuestro contacto con este contrato. Y yo recordaba, haciendo memoria, leyendo esta sentencia, que en mi primera notaría, en Bande, en Orense, pues tuve un caso donde se me suscitó la duda sobre la aplicación al vitalicio, que de aquella estaba ya regulado, me parece, en la ley gallega del 95, pero carecía de regulación en el derecho civil común, se introdujo por una reforma de 2003, si se aplicaba o no al contrato de vitalicio pues esta norma. Porque, según me contaron, pues, vinieron allí unos señores diciéndome que, bueno, que llevaban prestando cuidados unos años a una señora mayor que estaba muy enferma, pues muy enferma ya, y que querían hacer ahora, pues se había acordado después de, fin, de toda esta a última hora, como quien dice, pues hacer este contrato de vitalicio. Y ya recuerdo que yo tuve la duda y aunque no recuerdo al final cómo terminó la cosa, pues bueno, es lo más probable que mostrar algún reparo o tratar de disuadirlos, pero bueno, lo que sí recuerdo es mi duda sobre la aplicación de este 1804 el contrato de vitalicio. Claro, estamos hablando del año 97, 98, donde no existía una regulación autónoma en el derecho civil común, y bueno, aunque la había en la ley gallega, eh, pero bueno, era más dudoso, quizás era más dudoso, es decir, porque precisamente el argumento que tiene en cuenta el Tribunal Supremo es que tras la regulación que hizo el legislador del Estado estatal de este contrato, la no decisión, fue una decisión de no extender al vitalicio la misma regulación que tiene la renta vitalicia en este punto. Eh, bueno, después, esta es la sentencia, sí, no tiene
Pero bueno, yo para darle algo contenido a la entrada, pues he comentado algo en general sobre el contrato de vitalicio y puedo hacer un pequeño resumen. La sentencia lo califica de contrato consensual, sinalagmático, oneroso y aleatorio. Consensual, bueno, al menos en el ámbito del derecho común, no es un contrato formal. En Galicia, el artículo 150-151 introduce una extraña norma que dice que a los efectos de terceros, deberá constar en escritura pública. Yo nunca he entendido lo que eso, tal cosa significa. Creo que ha sido una especie de transacción, de una de estas cosas extrañas que salen del proceso de elaboración de las leyes, pero bueno, para mí sin sentido. Pero bueno, en el ámbito del derecho común pues no hay reglas formales. Sinalagmático es un contrato donde hay prestaciones a cargo de dos partes que están causalmente conectadas, es decir, es un contrato recíproco. Oneroso porque implica una pérdida patrimonial no es la palabra, pero bueno, un sacrificio patrimonial para ambas partes. Ambas partes realizan una prestación patrimonial y, sobre todo eso, aleatorio. Es decir, no se sabe en el momento de la celebración del contrato si va a salir un beneficio económico para una parte o para la otra. Esto los distingue de los contratos conmutativos, en donde en principio, aunque nuestro Código Civil no recoge ningún requisito de justicia de precio, ni siquiera de impugnación, como otras normas civiles por falta de precio justo, rescisión por falta de precio justo, pero bueno, lo normal es que en los contratos conmutativos se busque la igualdad económica de las prestaciones. Y la sentencia también nos aclara, que ya es algo que también se asume, que dadas las características de este contrato, no queda sujeto a computación para el cálculo de las legítimas, ni a colación, ni en principio a reducción. No es una donación y por tanto no queda sujeto no es una atribución gratuita, no queda sujeta a todas estas cuestiones. En el caso de la sentencia, el contrato se celebró por el cesionario, por el cesionario de los bienes y con un poder del accedente, con dispensa de autocontratación. Nada de esto planteó, no es un contrato personalísimo, entonces en principio es posible celebrarlo así. Nada de esto además se suscitó, aunque hay alguna sentencia anterior que llegó a tratar el tema del abuso del poder, como cito en la entrada. También se destaca en la entrada que la prestación o la cesión no solo fue en contraprestación de cuidados futuros, sino de cuidados ya prestados al accedente. Esto en principio no está propiamente recogido en la norma. El Tribunal Supremo tampoco entra en esto, pero hay que comentar que si tú cedes por cuidados ya prestados, te está situando en un ámbito, yo creo, distinto al del contrato de vitalicio, el de una donación remuneratoria que tiene un régimen propio. Por ejemplo, hace no mucho, el Tribunal Supremo, sentencia 2018-2019, nos ha dicho que las donaciones remuneratorias son computables, a efectos del cálculo de las legítimas, por entero. Esto era una discusión doctrinal y la ha resuelto en ese sentido. Un régimen completamente distinto al del contrato de vitalicio, como ya he dicho. Bueno, la sentencia no niega, aunque es un contrato aleatorio, no niega, porque hay precedentes del propio Tribunal Supremo, que con él se busque una razonable proporción, nos dice la sentencia, entre las prestaciones asistenciales asumidas por el alimentante y el valor de los bienes cedidos por el alimentista. Pero a continuación recuerda que todo eso no puede prescindir de la aleatoriedad, que es una característica propia, porque el legislador lo ha situado dentro de los contratos aleatorios, o sea, dentro del mismo capítulo donde se regula, por ejemplo, el juego o la apuesta. O sea que no parece que de ahí puede salir cualquier cosa, digamos, por decirlo así. Se puede ganar o perder. Insisto, la razón fundamental pues es eso, considerar que el legislador, y ya el legislador común, ha considerado que el vitalicio es un contrato autónomo, le ha dado una regulación autónoma frente a la renta vitalicia. Hay diferencias. La principal quizás es, la principal, no sin quizás, es el contenido de la obligación. La renta vitalicia es el pago de una pensión, en el vitalicio es la prestación de cuidados, y no solo de cuidados, digamos, económicos, como valoración económica, también afectivos. Esto expresamente lo dice el Código Civil, creo recordar, que pues cuidados no solo son de contenido económico, habitación, manutención, vestido, pues todo eso, la vivienda, sino también cuidados afectivos. Bueno, en definitiva, todo esto lleva a considerar que el contrato, a pesar de morir el cedente 2 días después de otorgada la escritura, pues es válido.
aquí hay algo que es llamativo. Yo en el caso que tuve, en el caso que recordaba de Orense, los señores, vamos, es difícil que la persona vamos, que los cesionarios, si tienen una relación personal, como se supone, lo están cuidando con el cedente, no conozcan su estado de salud. Hombre, puede haber muertes inesperadas, por supuesto, quien está libre. Pero, bueno, en personas mayores, pues no es tan. Bueno, la situación contraria, donde sí se sabe que está muy enfermo o próximo a la muerte, pues está bien. Bueno, esto lo analiza el Tribunal Supremo. Él da por probado que los cesionarios no conocían la situación, bueno, que no sé las circunstancias exactas, tampoco lo explica, pero bueno, se da por probado que los cesionarios, que utilizaron un poder, también fue casualidad, dirá uno, pero bueno, que utilizaron un poder y hicieron el contrato vitalicio 2 días antes de morirse el accedente, no conocían que estaba en situación de peligro de muerte. Esto es una cuestión, un hecho probado y no se cuestiona por el Tribunal Supremo. Pero sí que hace una matización, que la resolución y la ineficacia del contrato podría haberse declarado, dice la sentencia, si se probara la actuación dolosa de la contraparte, del cesionario de los bienes, por el conocimiento cierto de la muerte, de la inminencia de la muerte del accedente, que aquí ha sido descartada en la instancia, dice aquí. Aunque aclara que en ese caso tampoco habría una aplicación analógica del 1804, sino pues les abriría la posibilidad de una impugnación por falta de causa con un régimen distinto. Sería un contrato sin causa, un contrato nulo sin causa. Y en la entrada cito, por último, una sentencia del Tribunal Supremo de 2022, 15 de febrero, en donde se consideró, se admitió la impugnación, aunque ya hemos dicho que en principio el contrato de vitalicio no es computable a efectos del cálculo de las legítimas, ni colacionable, ni queda sujeto a reducción. Si se probase que su finalidad, la finalidad consciente, la causa subjetiva, es defraudar los derechos de los legitimarios, podría impugnarse por otros herederos forzosos, al menos en el ámbito del derecho común. Galicia creo que ya sería quizás distinta la situación, o no. Pero bueno, en el ámbito del derecho común, por causa ilícita, que fue el caso resuelto por esta sentencia, y que estimó como uno de los datos, de las circunstancias que le llevaban a considerar que hubo no una causa real en el contrato, que hubo una causa ilícita más bien, la desproporción entre las prestaciones de las partes. Hasta aquí por hoy.